Mucha atención que el escándalo sexual de la Embajada de Honduras aquí en Bogotá tiene un importante desarrollo. El periódico El Heraldo de Honduras acaba de publicar en su versión de internet que el canciller Arturo Corrales solicitó la renuncia con carácter irrevocable a Carlos Humberto Rodríguez, quien fungía como jefe de la misión diplomática en Bogotá. Además, asegura que Carlos Humberto Rodríguez Sandino presentó hoy a primera hora de la mañana su renuncia como embajador de Honduras en Colombia. En minutos, por supuesto, tendremos más detalles de esta importante noticia. Buenas tardes. Con una racha de accidentes comenzó el puente festivo este año. El más grave se registró esta madrugada. Un bus de la empresa Arauca se accidentó cuando cubría la ruta Quibdó-Bogotá. Las autoridades reportan 11 muertos, entre ellos 4 menores y 38 heridos. También se registraron accidentes en Antioquia y Meta. Vamos primero a Manizales. Ahí está José Fernando Berrío. José Fernando, ¿qué ocurrió exactamente y cuál es la situación a esta hora? Luz Elena, muy buenas tardes. De acuerdo con el primer informe, con el primer reporte, hacia la 1:15 de esta madrugada, se presentó el accidente en el lugar conocido como Cerro Bravo, en la curva del Diablo. Es una zona bastante difícil después de atravesar el páramo de Letras, en este sentido que va desde Manizales hacia la capital de la República. De acuerdo con lo que se dice desde la terminal de transportes, el bus llegó a las 10 de la noche procedente de Quibdó a esta terminal y de allí inmediatamente arrancó hacia Saldo. El accidente se registró en horas de la madrugada. La niña, ¿cómo está, muchachos? El bus con 49 pasajeros recorría la vía que de Manizales conduce a Bogotá cuando en el sector de Cerro Bravo chocó contra un barranco. En el choque 11 personas, entre ellas 4 menores de edad, murieron. El coronel Ricardo Bernal, director de la Defensa Civil de Caldas, entregó el reporte de lo sucedido. Un bus de Expreso Arauca que se desplazaba desde el municipio de Quibdó, Manizales, Bogotá. En este lugar pues perdió el control del vehículo el conductor y se estrelló contra un barranco, y ese fue pues el saldo total, desafortunadamente. Varios viajeros que transitaban por la vía se bajaron de sus carros a ayudar a los heridos. Dramática totalmente, que nos bajamos y pues tratamos de mirar qué podíamos hacer. Con el paso de los minutos aumentaba la angustia por quienes permanecían atrapados dentro del vehículo que había salido desde Quibdó. Yo fui por mantas a preguntar a los carros si tenían mantas y me decían que estaban aquí más o menos hacía 1 hora y media las personas, y aún no habían llegado, habían pocas ambulancias. Son cosas muy duras. Son las 4 de la madrugada. Infortunadamente en el vehículo hay 6 personas sin vida. En este momento, personal del CTI de la Fiscalía iniciará el proceso de levantamiento de cadáveres. El estado en que quedó el vehículo dificultó la labor de rescate. Lo más difícil para los socorristas fue el transporte de los heridos, la mayoría en estado crítico, hasta los hospitales de Manizales. Traumas craneoencefálicos, de tórax, mucho trauma facial, trauma raquimedular, fracturas en extremidades y el resto de pacientes con contusiones y heridas abiertas. Las autoridades investigan las causas del accidente. Tuvimos la oportunidad de hablar con el gerente de la empresa Arauca, empresa a la que pertenece este bus accidentado. El gerente reconoce que a lo mejor pudo haber existido un sobrecupo y también el Ministerio de Transporte anunció que se iniciará la investigación. Didio Peña, gerente de la empresa Arauca, aseguró que el vehículo es relativamente nuevo y que tenía todos los papeles en regla. Tiene un contrato para la revisión de estos vehículos con el Diagnosticentro de Caldas extralegal, porque obligatoriamente se debe hacer cada año, pero nosotros estamos haciéndolo cada 3 meses. En mis manos tengo la tarjeta de operación de este vehículo accidentado. Está vigente hasta el mes de junio del año 2013. Igualmente, una revisión tecnomecánica que fue expedida el 19 de octubre de 2012 y tiene vigencia también de 1 año, es decir, hasta octubre de 2013. También se refirió al conductor, Arnulfo Becerra Valencia, de 43 años, quien resultó herido en el accidente. Su hoja de vida cumplió todo el procedimiento de vinculación en sus exámenes médicos, en sus exámenes psicológicos y en su experiencia. El señor Valencia está vinculado hace 2 meses con la empresa, habida cuenta de que el conductor titular, hermano suyo, está incapacitado para manejar el bus. Pero
acredita una gran experiencia de acuerdo al procedimiento de vinculación. Peña asegura que se investigan las causas del accidente y que el vehículo pudo viajar con sobrecupo. Tengo la información de que hay un poco de niños, incluso hay unos niños muertos. Estos niños seguramente venían acompañados de sus padres, pero no venían ocupando asiento. El Ministerio de Transporte, por su parte, anunció a través de un comunicado que se va a verificar si por la extensión de la ruta del vehículo cumplía con la obligación de contar con 2 conductores. La situación es bastante dramática para las familias de las personas que perdieron la vida en este accidente. Tuvimos la oportunidad de hablar con 2 personas que viajaban en el bus que afortunadamente salvaron su vida. Esto nos relataron. Yarlesis Blandón Córdoba viajaba en el bus de la empresa Arauca que se accidentó en la vía Bogotá-Manizales. Dice que su traslado a la capital del país lo hacía por motivos de trabajo y que antes de viajar tuvo un mal presentimiento. Veníamos ya desde las 4 de la tarde con ese... que el bus se varaba. Nada, eso no me gustaba para nada. Yo dije, ¿será que esto era lo que yo estaba presintiendo? Dijo además que durante el viaje el bus presentó en repetidas ocasiones fallas mecánicas. Incluso la gente se quejaba y decía que tenían que mandar a otro bus porque esta falla no era algo normal. Pues él decía, no, es algo leve, no lo vamos a arreglar. John Jairo Palacio, soldado profesional del Ejército Nacional, también resultó herido en el choque. Yo viajaba con mi mujer y mis 3 hijos y mi mujer presenta herida aquí en el hombro y tiene el otro hombro fracturado y afortunadamente el hijo mío menor de 1 año y medio falleció hoy. Según el parte médico, 38 personas resultaron heridas. Y en este momento encontramos 3 personas en cuidado crítico, 2 niños en cuidado intensivo y una mujer de 43 años, igualmente en cuidados intensivos. Entre tanto, en Quibdó, familiares de los pasajeros viven momentos de angustia. Están recibiendo información por teléfono. No nos han dicho nada todavía. Hemos tenido contacto directo y pues estamos esperando para ver porque la empresa no da ninguna información aquí que le dé garantía a uno. Las autoridades en el Chocó anunciaron que se desplazarán hasta Manizales para solidarizarse con las personas afectadas. Mientras tanto, se conoció que se creará una comisión especial para investigar lo ocurrido. Desde Manizales, Carlos Vargas Carvajal, Noticias Caracol. El informe que se entrega por parte del Comité Regional de Emergencias del Departamento de Caldas es que de las 38 personas que fueron trasladadas a los hospitales, ya muchas de ellas fueron dadas de altas, puesto que esta situación no les generó mayores traumas. Sin embargo, en el hospital infantil hay 2 menores en cuidado intensivo. Igualmente en el Hospital Santa Sofía, una persona adulta. La información con José Fernando Berrío, Noticias Caracol. José, gracias. Por supuesto, estaremos atentos a la evolución en el estado de salud de estas personas que resultaron heridas en este lamentable hecho. Y otro grave accidente de tránsito se registró en carreteras del Meta. 3 personas resultaron heridas cuando un taxi chocó contra una tractomula. Las autoridades investigan si el conductor del vehículo de servicio público se quedó dormido mientras manejaba. Así quedó este taxi luego de colisionar contra una tractomula en el kilómetro 5 de la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López Meta. El conductor del vehículo quedó aprisionado entre las latas y fue necesaria la ayuda de los organismos de socorro para rescatarlo. Luego de varias horas, el hombre fue sacado del vehículo y trasladado a un centro asistencial. En el accidente, 3 personas más resultaron heridas. Hacia las 5:45 de la mañana se recibe un llamado de emergencia por parte de un taxista, donde anunciaba el atrapamiento de un compañero de ellos, de un taxista. Entonces procedimos a salir la máquina de rescate, hubo que hacer extricación vehicular por cada persona que quedó atrapada dentro del vehículo. Algunos conductores llegaron al sitio para auxiliar a su compañero, mientras que las autoridades investigan las causas del choque. Al parecer de pronto el compañero le cogió el sueño y le quitó el carril a la mula y por eso fue que ocurrió el accidente. Los heridos fueron remitidos al hospital departamental, donde se recuperan de las lesiones. Bueno, y del Meta pasamos a Antioquia, donde en las últimas horas 11 personas se resultaron heridas cuando un bus escalera se volcó en una vía del municipio de Anorí. Beatriz Rojas, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, y también queremos saber, Beatriz, cómo están los heridos. Luz Elena, muy buenas tardes. Pues el accidente se presentó exactamente en la vereda Liberia. Esto es el corregimiento del Charcón, aproximadamente a unas 2 horas de Anorí. Es una zona de difícil acceso, lo que pues obstaculizó la llegada de los rescatistas. 11 personas resultaron heridas, 7 de ellas debieron ser trasladadas a Medellín, en donde reciben a esta hora atención médica en la Clínica Las Américas, el Hospital General, que es donde nos encontramos en este momento en la zona de urgencias, por donde ingresaron los heridos.
2 y también en la IPS Universitaria. Las autoridades están investigando qué fue lo que pasó, pues hasta el momento no hay hipótesis de por qué se presentó este accidente. El accidente se presentó en la zona rural del municipio de Anorí, en Antioquia. Un bus escalera se volcó con 17 pasajeros a bordo. 11 personas resultaron lesionadas, 7 de ellas con heridas de gravedad, por lo que debieron ser trasladadas a Medellín. Los pacientes sufrieron múltiples traumas, fracturas de fémur, de pelvis, traumas cráneoencefálicos. 2 personas con heridas de consideración, entre ellas una menor de 13 años, fueron trasladadas a Medellín en el helicóptero de la Fuerza Aérea que atendió el hecho. Y el otro paciente que está inestable fue un paciente que tenía fractura de codo y también fractura de fémur. Las labores de rescate se dificultaron por las condiciones del terreno en donde se presentó el accidente. El porcentaje de luz era muy bajo, lo que obligaba a utilizar equipos especiales de visión nocturna para poder llegar a ese sitio. A esta hora, los pacientes reciben atención médica en centros de salud de Medellín. Esta zona, además de ser de difícil acceso por las condiciones del terreno, pues nos contaron las autoridades que también es de difícil acceso porque permanentemente hay personas que están al margen de la ley, lo que dificultó que personal de la Fuerza Aérea llegara hasta allí. Tuvieron que pedir asistencia del Ejército Nacional y de la Policía para poder ingresar hasta el lugar para atender a los 11 heridos. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, gracias por su reporte. 12:41 minutos de la tarde. Estos accidentes se dan en el primer puente festivo del año. Y es que miles de viajeros aprovechan estos días para salir o llegar a sus casas, ya sea para descansar o para retomar sus labores después de las fiestas de Navidad y fin de año. Solo por Bogotá transitarán cerca de 500.000 vehículos, esto según las autoridades. Vamos a dar un vistazo sobre la situación de movilidad y estamos en vivo desde la autopista sur y la terminal de transporte. Pero empezamos con Paola Bermúdez. Paola está en la terminal de transportes de la capital con todo el panorama del retorno en Colombia. Paola, buenas tardes. Hola José, televidentes, buenas tardes. Mire, puede sonar repetitivo, pero cuántas lágrimas y cuántas tragedias no nos ahorraríamos si de verdad escucháramos y atendiéramos las recomendaciones de las autoridades de tránsito: no exceder la velocidad, no mezclar gasolina con alcohol, avisarle a la policía de carreteras en caso de que un vehículo esté fallando, también hacer revisar su carro antes de emprender un viaje. Mire, hoy es un puente especial porque es de éxodo y de retorno al mismo tiempo. Eso quiere decir que hay flujo de vehículos en todos los sentidos. Este es el panorama de la terminal de transportes de Salitre en Bogotá. En total, desde esta terminal han salido 108.000 pasajeros en 71.000 vehículos, mejor en 7.100 vehículos, pero también han ingresado 4.000 carros y se espera que aproximadamente 277.000 personas se desplazan desde cualquiera de las terminales terrestres de Bogotá. Cerca de 2.800.000 vehículos transitarán por las carreteras de todo el país durante este puente. Este es el cálculo de la Dirección de Tránsito de la Policía. Por eso, para garantizar que el viaje sea seguro y placentero, el general Francisco Patiño pide tener en cuenta estas recomendaciones. No adelantar en curva, las 2 líneas amarillas, el respeto por las 2 líneas amarillas, mantener las velocidades establecidas, no consumir bebidas embriagantes cuando se está conduciendo y hacer los descansos respectivos. Los viajeros también le hacen un llamado muy especial a los conductores de servicio público que tienen la responsabilidad de llevarlos a sus destinos. Que tengan mucha prudencia, que hagan revisar sus vehículos antes de viajar. Que anden con precaución y que nada de bebidas alcohólicas. Y con el objetivo de agilizar la movilización en la red vial nacional, habrá restricciones y dispositivos especiales. Bueno, para este puente festivo tenemos unas restricciones de vehículos de carga. Para hoy sábado tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y mañana domingo van a tener desde las 12 del día hasta las 10 de la noche. Para el ingreso a Bogotá, el lunes a partir de las 10 de la mañana estarán en un solo sentido las vías desde Fusagasugá, La Mesa en el sector de la Gran Vía, el peaje Roble Briceño para quienes llegan desde Tunja y el anillo vial que proviene desde Santander y Boyacá en el tramo peaje Casablanca-Zipaquirá, conocido como cruce de 3 esquinas. Asimismo, desde las 2 de la tarde estarán en un solo sentido las vías desde Villavicencio, La Vega y por la entrada norte de la capital desde La Caro. Este dato es muy preocupante. La Policía de Carreteras ha impuesto ya 377 comparendos por embriaguez en solo 6 horas, desde las 00 horas hasta las 6 de la mañana de hoy. Esto significa que han impuesto 48 comparendos más que el mismo día
el primer día de este Puente de Reyes del año pasado, cuando se impusieron 329. Ojo, conductores, por favor, no mezclen gasolina y alcohol. Información desde la terminal de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Ojo, conductores, y Paola, también a través de la cuenta de Twitter están entregando recomendaciones. Dice, por ejemplo, evita durante el viaje consumir alimentos en exceso, ya que esto produce sueño, así que lo ideal es preferiblemente consumir pues agüita. Y lo otro es conduzca por lapsos de tiempo menores a 3 horas con el fin de que la gente pueda descansar por lo menos unos 20 minuticos y allí pueda seguir su camino. Bueno, también les contamos que un tramo de la autopista sur a la altura de Soacha se convirtió en la mayor preocupación de las autoridades para el ingreso de vehículos, por lo menos aquí a Bogotá. El problema consiste en que la vía se reduce de 3 carriles a 1, esto por trabajos que se adelantan allí en el lugar. Y ahí está Juan Carlos Pardo, él está en la autopista sur. Juan, ¿cuál es la situación en este momento? Luz Helena, la situación empieza a empeorarse a medida que pasa el tiempo y a medida que los viajeros empiezan a ingresar de nuevo a Bogotá. Nos encontramos en un punto donde como usted lo comentaba, se convierte la vía que viene de 3 a un solo carril, lo que genera un embotellamiento, por supuesto, un cuello de botella que es atendido por la policía en este momento. Estamos en la autopista sur y nosotros le consultamos a las autoridades de Soacha sobre lo que está pasando aquí, una obra que al parecer está paralizada. Dolor de cabeza para viajeros y autoridades se convirtió en la autopista sur, una de las entradas a Bogotá con más flujo vehicular. El problema radica en que a la altura del municipio de Soacha se realizan obras para adecuar el sistema Transmilenio y varias redes de servicio público, lo que genera un gran trancón. Está un poco congestionado. ¿Hace cuánto está en este trancón? Más o menos unos 45 minutos, una hora. Llevo como un cuarto de hora de aquí nomás, de acá a la entrada, nomás acá, vea. En este pedacito nomás. El alcalde de ese municipio cundinamarqués, Juan Carlos Nemocón, explicó que la responsabilidad de las obras recae en Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura, por lo que no puede dar soluciones. No la puedo tocar, es más, tengo muchas ganas de tocarla, pero no puedo porque es una vía concesionada. La concesión Bogotá, la doble calzada Bogotá-Girardot es la que administra esta vía. El alcalde de Soacha anunció medidas de choque para este puente festivo. Tenemos que habilitar unas vías exclusivas del Transmilenio. Por la autopista sur, durante este fin de semana, las autoridades calculan que entrarán más de 100.000 vehículos. También lo importante es hacer recomendaciones a los viajeros, a aquellas personas que toman sus vehículos para llegar a sus lugares de origen. Es importante sobre todo tener el vehículo en buen estado. Julián Amado tiene las recomendaciones. Por esta época son miles de colombianos los que transitan por las carreteras del país, por eso nosotros quisimos saber cuáles son las principales recomendaciones y las precauciones que deben tener los conductores del país para evitar que se presenten trágicos accidentes. Aquí se encuentra con nosotros el técnico de la policía, Rafael Ducón. Técnico, ¿qué debe tener en cuenta un conductor antes de iniciar su viaje por carretera? Buenas tardes. Recomendaciones básicas para tener en cuenta. Sistemas de líquidos. En cuanto a líquidos de frenos, líquido refrigerante, el líquido del parabrisas, la batería fundamental que no se encuentre sulfatada, ya que la batería es la parte eléctrica de un vehículo. En cuanto a las llantas, en la parte del sistema de rodamiento de la llanta no tiene que contar con protuberancias ni con ningún desgaste, que la profundidad del labrado no sea inferior a 1.6 milímetros. O el kit de carreteras, ¿este kit de qué debe estar compuesto, técnico? Básicamente tiene que estar su extintor, los tacos para bloquear un vehículo, las señales reflectivas, su botiquín con lo más básico, su linterna. Además, antes de viajar tiene que tener en cuenta que debe portar los siguientes documentos: la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad del vehículo, la revisión técnico-mecánica y el SOAT, el seguro contra accidentes de tránsito. Información con Julián Camilo Amado en Noticias Caracol. La alcaldía de Soacha y la Policía de Tránsito y Transporte habilitaron esta otra vía, que es la de Transmilenio. Eso para darle una mayor movilidad a los vehículos que intentan regresar a Bogotá. Desde el sur de la ciudad, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias por su reporte y sigamos nuestro recorrido por todo el país y ahora vamos al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla, donde se espera la llegada de por lo menos 11.000 viajeros durante este puente festivo. Allí se encuentra Stephanie Uribe. Stephanie, buenas tardes ante todo. ¿Y cómo avanza la operación retorno?
José Fernando, buenas tardes. La llegada y salida de viajeros aquí en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos avanza sin contratiempos. Se espera que aquí a la terminal aérea lleguen aproximadamente unas 12.000 personas, repartidas en vuelos nacionales 9.000 y en vuelos internacionales unos 3.000 aproximadamente. La mayoría de los pasajeros que están llegando hasta aquí, hasta el aeropuerto, lo hacen saliendo fuera del país. Este es el panorama en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, donde este Puente de Reyes inicia con un promedio de 30 vuelos diarios, con pasajeros que en su mayoría regresan a sus ciudades de origen. Un 30% de los viajeros vuelan fuera del país. ¿Para dónde va? Para San Andrés. Voy a continuar con mis labores diarias. Vine acá, duré un mes de vacaciones acá en Barranquilla con mis hijos. Vamos de regreso para Canadá, después de estar 15 días en Barranquilla. En el aeropuerto de Barranquilla se espera una gran afluencia de pasajeros en este puente festivo. Se tiene previsto para el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos, estamos preparados para la llegada y salida de pasajeros. A nivel nacional se tiene un aproximado de 9.000 pasajeros, 3.000 internacionales. Hasta el momento esta terminal aérea presenta un aumento del 18% de pasajeros con respecto del año pasado en el mes de diciembre. Se les recomienda a los viajeros llegar con 2 horas de anticipación al aeropuerto y no olvidar su documento de identidad. En lo que va corrido del día de hoy hasta el momento han salido 8 vuelos nacionales y un vuelo internacional con destino a Miami, todos sin ningún tipo de retraso. Desde el aeropuerto de Barranquilla, Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Stephanie, gracias. Y también en Bucaramanga, Santander, hay gran afluencia de viajeros. A esta hora llegan y salen desde la terminal de transportes de esa ciudad. Allí estuvo Oscar Gerardo Hernández y nos envió este reporte. En la terminal de transportes de Bucaramanga se esperan que durante este puente festivo se movilicen cerca de 36.000 personas, 11.000 más que el año anterior para esta misma época. Las directivas de la terminal aseguraron que hay 5.000 buses disponibles para transportar a los pasajeros, aunque se está haciendo la programación de buses extras, especialmente para las rutas que comunican a Bucaramanga con Bogotá, la costa atlántica y Cúcuta. La Policía de Tránsito y Transporte del departamento aseguró que se tienen 400 uniformados en las vías para garantizar la seguridad y controlar la velocidad de las personas que están haciendo uso de ella. En estos momentos, las autoridades piden precaución, especialmente en la ruta hacia Barranca Bermeja y Bogotá, donde hay pasos restringidos. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Y en Noticias Caracol le informamos cuáles son los números telefónicos a los que usted debe comunicarse en caso de una emergencia en carreteras. Tome lápiz y papel porque estos números pues le serán de mucha importancia. ¿Listos? Bueno, acá vamos. Para saber con anticipación el estado de la vía que va a transitar, consulte la página web www.policia.gov.co. En el link Estado de Vías. Durante su viaje, marque gratis desde cualquier celular, numeral 767, o al Twitter, @tránsitopolicía. Las unidades de tránsito están disponibles las 24 horas del día para que usted reporte quejas, sugerencias, si está varado o información sobre el estado de las vías. También puede consultar la línea de emergencia 123, que ahí la vemos en pantalla, para que reporte cualquier situación de inseguridad. Recuerde que en la parte de atrás del recibo de pago del peaje están los teléfonos también de emergencias, ayuda mecánica, ambulancia y grúas. Y continúa la novela sobre los autos de basura para Bogotá. Hay mucha expectativa en Cartagena por la llegada de otros 15 camiones compactadores que se espera que ingresen en las próximas horas al puerto de esa ciudad. Ayer arribaron 22 vehículos que permanecen parqueados mientras son sometidos a una prueba tecnomecánica. Lady Pinto, buenas tardes. Y le pregunto, ¿cuándo saldrán esos vehículos para acá, para Bogotá, Lady? Hola, ¿qué tal? Luz Elena, buenas tardes. Estos vehículos que ustedes ven al fondo fueron los 22 vehículos que llegaron a Cartagena la semana pasada. Ya la aduana autorizó al puerto de la ciudad para permitirles la salida. Se estima que salgan aproximadamente a las 2 de la tarde. Ellos saldrán del puerto para aplicarles la revisión del ICA y la revisión técnico-mecánica y finalmente ser trasladados a la ciudad de Bogotá. Como usted sabe, la alcaldía de Bogotá renegoció los términos de los contratos para llevar a la capital los vehículos recolectores de basura. Noticias Caracol conoció hoy a qué se debió esta determinación.
Cuando se firmaron los contratos de arriendo de los 160 camiones recolectores de basura, el plan de la alcaldía era cubrir toda la ciudad. Pero este cambió cuando el 18 de diciembre la ciudad empezó a ver retrasos en la recolección. El mapa se volvió a dividir porque el alcalde Petro renegoció los contratos con las empresas que venían prestando el servicio para evitar el colapso. Los privados quedaron con el 48% de la ciudad y Aguas de Bogotá, la empresa pública, al menos en el papel, con el 52%. Pero la zona de trabajo de Aguas de Bogotá se siguió reduciendo por falta de maquinaria adecuada hasta quedar hoy tan solo con el 18%. El propósito de la alcaldía es que cuando se tengan los equipos recolectores adecuados, la empresa pública cubra Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Santa Fe y Candelaria. También un amplio sector del sur de la ciudad que comprende Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal Sur y Usme, es decir, el 40% de la capital. Para el 40% necesitamos 70 compactadores. Cuando tengamos el 52% de la ciudad, vamos a necesitar seguramente más, pero no van a ser estos arrendados. Van a ser los equipos nuevos que ya se compraron. La zona adicional de la que habla el alcalde encargado Óscar Sánchez es la que hoy atiende la empresa Atesa en Fontibón y Engativá, contrato que acaba en abril y zona que pasará a manos del operador público. En Bogotá, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Estos 22 vehículos que ustedes ven en estos momentos fueron los que llegaron ayer a la ciudad de Cartagena. 2 son barredoras, 1 es carro tanque y los otros 19 vehículos son compactadores de basura. La tendencia es que algunos están oxidados, otros están pintados en la parte externa. Se estima que los otros 15 vehículos lleguen a la ciudad de Cartagena el próximo domingo o más tardar el lunes. El gobierno de Honduras se pronunció en las últimas horas sobre el escándalo sexual que ocurrió en la embajada de ese país en Bogotá. Julián Camilo Amado se encuentra en la sede diplomática del país centroamericano en el norte de la capital. Julián, ¿qué es lo último? Hola José Fernando, buenas tardes. Pues mire que mucha atención, hace pocos minutos el diario El Heraldo de Honduras, el mismo periódico que reveló el escándalo sexual que habría ocurrido al interior aquí de la Embajada de Honduras en Bogotá, acaba de publicar en su edición digital que la Cancillería de Honduras separó de su cargo al embajador aquí en Colombia, Carlos Humberto Rodríguez. Horas antes también había habido otra comunicación en la que se anunciaba la investigación de este hecho. Por medio de un breve comunicado, el gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rompió el silencio por el escándalo sexual que ocurrió en la sede de su embajada en Bogotá. En la comunicación se informa que desde ayer mismo se conformó una comisión que investiga el hecho. El secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores, señor Arturo Corrales Álvarez, ha nombrado a una comisión investigadora con la finalidad de recibir, recopilar y constatar la información pertinente sobre el hecho suscitado. El gobierno de ese país centroamericano sostiene que en un plazo de 2 días se conocerán los resultados de la investigación y que con base en ella se tomarán medidas. La comisión rendirá su informe al secretario de Estado a más tardar el día lunes 7 de enero de 2013, a primera hora, para determinar las acciones que el caso amerite. Honduras señaló que se protegerán los intereses de Colombia, país donde ocurrieron los hechos. Pues mire, según el diario El Heraldo, la comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país dice: de conformidad a lo investigado y del resguardo a los intereses nacionales y de las buenas relaciones con la República de Colombia, se solicita la renuncia con carácter irrevocable y en efecto inmediato del jefe de la misión diplomática, señor Carlos Humberto Rodríguez. Estas serían las primeras consecuencias que traería este escándalo sexual. Aquí en la Embajada de Honduras continúa el hermetismo, no hay atención al público y nadie se pronuncia sobre este incidente. Información desde el norte de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Agradecemos su reporte, Julián, gracias. Y en otras noticias, organismos de socorro en Arauca trabajan para controlar la emergencia ambiental originada por un atentado terrorista en el oleoducto Caño Limón Coveñas. Lo más grave es que el derrame de crudo ya ha causado daño ambiental en las riberas de las poblaciones de Arauquita y Arauca. Con mallas de protección como estas en la ribera del río Arauca, organismos de socorro tratan de controlar el derrame de crudo que se produjo luego de un atentado con explosivos al oleoducto Caño Limón Coveñas. El Comité de Emergencia de Arauca se reunió con funcionarios de Ecopetrol para evaluar la magnitud del daño ambiental. Hay unas dificultades pues en este momento porque el caudal del río pues está bastante disminuido, lo que ha hecho pues muy lento la avenida del crudo y obviamente genera pues digamos más daño ambiental.
Los más afectados con la emergencia son decenas de pescadores que tuvieron que interrumpir sus faenas. Los pescadores tienen que parar porque no pueden pescar, porque el pescado, por más que sea que se saque, sale contaminado. Hay que esperar aproximadamente por ahí unos 10 o 15 días. Nos perjudicamos en todo sentido porque la mancha de petróleo baja por las aguas, no nos permite la actividad de pesca y los pescados se pueden contaminar. Aunque avanzan las labores para controlar la mancha, las autoridades hicieron recomendaciones a los habitantes. Por eso es un llamado a la comunidad a que en este momento de todas maneras pues haga una provisión adecuada de agua en cada uno de sus hogares, a que tengamos cuidado el acceso a las orillas del río. Durante cada hora el río está siendo monitoreado por los organismos de socorro para mitigar el daño ambiental en la zona. 18 incendios forestales se han presentado en el país durante esta semana. El fuego consumió 110 hectáreas de bosque nativo en 5 departamentos. Para prevenir estos desastres ambientales, las autoridades hicieron varias recomendaciones. En alerta roja se encuentran las autoridades de socorro en 23 departamentos por eventuales incendios forestales, entre los que se encuentran Tolima, Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca. A la fecha ya se han reportado 18 eventos que dejan una afectación de más de 110 hectáreas consumidas. El 95% de los incendios forestales son ocasionados por el hombre, por lo que las autoridades recomiendan: no encender fogatas en zonas boscosas, no arrojar fósforos o colillas encendidas en zonas de vegetación, encender fogatas solo en lugares permitidos y verificar que estén totalmente apagadas antes de irse, no acumular basuras en zonas de cobertura vegetal. En caso de detectar humo, dar aviso a las autoridades. El director de la CAR, Alfred Ballesteros, dijo que durante los primeros 5 días de 2013, en Cundinamarca ya va un 500% más de hectáreas afectadas, comparado con el mismo periodo del año pasado. Se ha afectado cobertura vegetal en áreas de recarga hídrica, en zonas de páramos, en zonas de subpáramos. Estas son áreas que tardan en recuperarse naturalmente más de 100 años. En Bogotá se encuentran en alto riesgo 8 localidades. Las zonas más susceptibles son los cerros orientales, de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar. Igualmente no deja de estar en riesgo igualmente la localidad de Sumapaz. También hizo un llamado a ahorrar agua, pues la temporada seca irá hasta el mes de marzo y podrían haber complicaciones con el estado de embalses y ríos. Y hoy desafortunadamente tenemos que reportar noticias que afectan a los niños de nuestro país. Y es que en San Rafael, Antioquia, un paseo familiar terminó en tragedia. Un menor de 7 años murió ahogado en un balneario. El menor cayó al agua y al parecer nadie se dio cuenta. Cuando los familiares notaron su ausencia, iniciaron la búsqueda del menor, que media hora más tarde fue encontrado dentro del río. El niño fue trasladado a un centro asistencial a donde llegó sin signos vitales. Las autoridades hacen un llamado para que los padres estén más pendientes, más atentos de los pequeños en este tipo de centros de recreación. Siempre muy pendiente de los niños, mirar que no se tiren a charcos muy hondos, en las mismas cascadas tampoco abusen de pronto de los clavados. En Neiva, un menor de 9 años se encuentra en grave estado de salud debido a un disparo que recibió en medio de una balacera. El pequeño veía un partido de fútbol en compañía de su padre. Fue en esta cancha de fútbol del barrio Alfonso López de Neiva donde se registró el atentado. El menor observaba un partido de fútbol junto a su padre cuando un hombre armado inició una balacera. Y un sujeto con antecedentes judiciales pretende ocasionarle la muerte a otro individuo que también anoche mismo fue identificado y tiene antecedentes penales, y en medio de esta situación desafortunadamente hiere a este menor de 9 años. En el ataque resultó herido el pequeño, quien fue alcanzado por una de las balas, así lo relataron testigos que se encontraban en el lugar. Unos tiroteos y no más, cuando ya dio cuenta que pasaron en la moto con el niño y ya. Tienen precaución con la comunidad. Y ya no pueden salir niños al polideportivo a jugar porque están bien y en un momento u otro forman el desorden. El menor fue trasladado al hospital de Neiva, donde se encuentra en cuidados intensivos. Básicamente es un paciente que ingresó en horas de la noche con un antecedente de una herida transfixiante por proyectil de arma de fuego a nivel abdominal. En sentido anteroposterior, se llevó a cirugía por parte del grupo de cirugía pediátrica de la institución. La policía tiene identificado al individuo que disparó y anda tras la pista para capturarlo. En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol.
4 minutos en disturbios terminó la manifestación de un grupo de indígenas en Santander de Quilichao, Cauca. La protesta se originó luego de que uno de los líderes de esa comunidad fue capturado por las autoridades para que responda por el cargo de rebelión. En ese municipio se encuentra Juan Carlos Villani. ¿Qué dicen las autoridades por lo sucedido, Juan Carlos? José Fernando, televidentes, buenas tardes. Lo que dicen las autoridades es que los desórdenes se produjeron porque decenas de indígenas llegaron hasta aquí, hasta el centro del municipio, rodearon la URI de la Fiscalía para tratar de impedir que esta persona capturada horas antes fuera trasladada hasta la ciudad de Popayán. Han anunciado los indígenas que esta persona capturada no es ningún guerrillero, como lo señalan las autoridades, y que por el contrario se ha desempeñado como uno de los coordinadores de la Guardia Indígena en el norte de este departamento. Los desórdenes se produjeron a las afueras de la URI de la Fiscalía en el centro de Santander de Quilichao. Decenas de indígenas llegaron hasta allí para, según ellos, acompañar al líder Manuel Antonio Bautista Pequi, de 36 años, capturado horas antes por las autoridades, señalado de rebelión y terrorismo. Nosotros aquí en la URI a Santander la gente llegó a acompañar a Manuel. Nosotros no vinimos ni a detenerlo, ni a rescatarlo, ni a impedir que la justicia procediera. Veníamos a acompañarlo. Los indígenas fueron evacuados por la fuerza porque, según las autoridades, pretendían impedir el traslado del capturado hacia Popayán. Se estaba haciendo la legalización de cargos y pues un grupo de acompañantes de los indígenas pues se tomaron las instalaciones y regaron entre ellos un combustible que estaba decomisado con anterioridad. Y entonces se procedió al desalojo. Hacia la 1 de la mañana el capturado fue sacado de la URI y trasladado hasta la ciudad de Popayán, donde a esta hora avanza la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Los indígenas del norte del Cauca permanecen en Popayán y Santander de Quilichao a la espera de una decisión de las autoridades. De momento se reporta que 7 indígenas han resultado heridos luego de estos desórdenes ocurridos aquí en el centro del municipio de Santander de Quilichao. Han anunciado también los líderes indígenas que en las próximas horas van a presentar algunas pruebas donde van a poder comprobar que esta persona capturada no hace parte de ningún grupo armado ilegal. Desde Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, gracias. La inflación acumulada del año 2012 fue de 2.44% según el DANE. Esto quiere decir que el costo de vida en el país durante el año que terminó fue inferior en 1,29 puntos comparado con el año 2011. La educación, la salud, la vivienda y los alimentos fueron los 4 bienes y servicios que más se encarecieron durante el 2012, mientras que el índice del precio al consumidor presentó una variación del 0.09% en diciembre. Momentos de angustia se vivieron anoche en la Plaza de Toros de Duitama cuando el matador bogotano Alejandro Gaviria fue embestido por un toro que le ocasionó una grave herida en una de sus piernas. El lamentable hecho quedó registrado en un video aficionado. La jornada taurina transcurría con normalidad cuando el segundo toro de la noche embistió al torero Alejandro Gaviria. Momentos de angustia se vivieron en la Plaza César Rincón en Duitama luego de la embestida. De pronto arriesgó un poco, estaba muy emocionado con el toro y arriesgó un poco y en situaciones de segundo lo cogió y lo enganchó muy feo en la pierna. El torero recibió atención médica de inmediato y fue trasladado a un centro asistencial. Se confió mucho del toro, se veía que tenía su defecto por el lado donde lo cogió desafortunadamente, pero nosotros lo trajimos este año porque el año pasado él también sufrió una paliza dura acá en Duitama y aspirábamos que este año estuviera y estuvo a la altura. Desafortunadamente esto pasa en las corridas. Los médicos informaron que el paciente tuvo que ser sometido a una cirugía. Está evolucionando normalmente. Esperemos que no vaya a haber complicaciones tipo infecciosas o cualquier otro tipo de esos. Y el tiempo, calculémoslo por ahora en un mes. A pesar del accidente, la jornada continuó. El siguiente torero fue Paco Perlaza, quien salió en hombros luego de cortar 4 orejas. Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar de una causa frecuente de consulta, de un problema sobre el que tal vez todos hemos escuchado hablar,
el espolón del calcáneo. En otras palabras, es una calcificación que se forma en la superficie de este hueso del talón debido a una inflamación crónica. Se diagnostica fácilmente por los síntomas porque usualmente se asocia a dolor, en especial cuando la persona está caminando, en movimiento, y se confirma su presencia realizando una radiografía. Sobre las causas del espolón nos cuenta el ortopedista de pie, Edgar Hernández. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doctora Fernanda. El espolón calcáneo es un hallazgo radiográfico que se encuentra en este sitio y no está relacionado con el dolor. En este sitio se inserta un tendón que es el que dobla los dedos de los pies. El dolor en el talón se encuentra relacionado con la inserción de un ligamento que se encuentra en la planta del pie que se llama la fascia plantar y está relacionado con personas que permanecen mucho tiempo de pie, caminan mucho y no utilizan el zapato adecuado para estas labores y además no realizan estiramientos de este importante ligamento. Doctor Hernández, gracias por estar en la cita con el especialista y terminemos con recomendaciones de prevención, por favor. Lo más importante para evitar el dolor en los talones es utilizar un zapato adecuado. Si usted camina mucho o permanece mucho tiempo de pie, debe utilizar un zapato que tenga cámara de aire y además en los intervalos de descanso debe hacer ejercicios para estirar los ligamentos de la planta del pie y los tendones y músculos de las piernas. Bueno, doctor Hernández, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por esos consejos tan importantes. El tratamiento del espolón consiste en dar medicamentos para el dolor, la inflamación. También se utilizan terapias, plantillas especiales, infiltraciones. Pero cuando a pesar de todas estas medidas no hay mejoría, la última opción es la cirugía. Se quita la calcificación, el espolón, pero puede persistir el dolor. De ahí la importancia de las medidas de prevención. Termina nuestra cita. Feliz tarde. Seguimos con más noticias. La policía en Florencia atendió un parto de una mujer en una patrulla. La madre, que vivía en una zona muy alejada y de difícil acceso, estuvo siendo trasladada en el vehículo de la institución cuando el nacimiento se adelantó. Respire profundo, ya pasó lo más duro. Este es el momento cuando los uniformados atienden el parto en una patrulla de la institución en un barrio al occidente de Florencia. Erika Tatiana Salinas, madre de la bebé, dijo que pidió ayuda a la policía para su traslado a un hospital cuando el nacimiento se adelantó. Ya venía con muchos dolores muy fuertes y la teniente recibió a la bebé. El teniente Felipe Balbuena se encontraba de turno y cumpliendo labores de vigilancia cuando recibió el llamado de emergencia. Bueno, es algo maravilloso porque ver llegar a este mundo a una persona tan pequeña y tan frágil es un sentimiento indescriptible. El comandante de la institución, coronel Carlos Alberto Vargas, celebró el nacimiento de la pequeña. Ver una criatura nacer de por sí es impactante y más en el interior de una patrulla en estas condiciones, una noche lluviosa, la soledad de la madrugada, la angustia de nuestros policías. La niña será bautizada con el nombre de Lina Valentina, en agradecimiento al esfuerzo que realizó la mujer policía que atendió el parto. Así llegamos al final, gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal. Lo que usted no vio, recuerde que todavía lo puede ver en noticiascaracol.com. Los esperamos en nuestra emisión de las 7 de la noche. A continuación los invitamos a ver La Red, Noticias Caracol, primero en Noticias. Feliz tarde.